quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo. Estamos en esta serie, la serie en el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo. Ahora estamos en el capítulo número 4, versículos del 1 al 11. Este es el sexto mensaje de esta serie. Mateo capítulo 4. Versículos del 1 al 11, el mensaje se llama Esperanza para los que son tentados. Esperanza para los que son tentados. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Esta es la palabra de Dios. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito: no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Oremos. Abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad del Evangelio y podamos creerla y ser transformados en nuestra relación contigo y en nuestra relación con nuestro prójimo. Amén. Una mujer en Rusia demandó a McDonald's por un anuncio que vio sobre hamburguesas con queso y nuggets de pollo, lo que según ella hizo que rompiera el ayuno que tenía rumbo a Semana Santa, rumbo a la Pascua. Ella dijo que se había estado guardando de carne y de otro tipo de comida, porque siendo ella una cristiana ortodoxa griega y a 6 semanas de la Pascua, ella quería guardar bien lo que le habían enseñado. Y esto fue lo que ella dijo: cuando vi el anuncio, no pude evitarlo. Visité McDonald's y compré una hamburguesa con queso. En su denuncia oficial, ella explica: en las acciones de McDonald's veo una violación de la ley de protección al consumidor. Solicito al tribunal que investigue y, si se ha producido una violación, obligue a McDonald's a compensarme por daños morales por un monto de 1,000 rublos, $10 aproximadamente. Pero para ella, McDonald's tuvo la culpa de haber roto su ayuno. Ella fue tentada por el anuncio de McDonald's y entonces rompió su ayuno. Un periodista llamado David Brooks dijo algo muy interesante con respecto a la tentación. Dijo lo siguiente: tanto la razón como la voluntad son obviamente importantes para tomar decisiones morales y ejercer el autocontrol. Pero ninguno de estos modelos de carácter ha demostrado ser muy eficaz. Se puede decir a la gente que no coma papas fritas. Se pueden repartir folletos sobre los riesgos de la obesidad. Se pueden pronunciar sermones instándoles a ejercer el autocontrol y a no comer
papas fritas. Y en su estado de no hambre, la mayoría de la gente jura no comerlas. Pero cuando surge su yo hambriento, su yo bien intencionado se desvanece y comen papas fritas. La mayoría de las dietas fracasan porque las fuerzas conscientes de la razón y la voluntad simplemente no son lo suficientemente poderosas como para dominar de forma constante los impulsos inconscientes. Si la razón y la voluntad no son efectivas en última instancia, entonces ¿qué? Si la razón y la voluntad no son efectivas, yo sé que no tengo que hacerlo, no quiero hacerlo, lo hago. Si la razón y la fuerza de voluntad no son efectivas en última instancia para resistir la tentación, ¿entonces qué? ¿Entonces qué? Esa es la pregunta que queremos contestar en esta mañana. ¿Cuál es tu esperanza frente a la tentación? Y es algo que tú conoces bien. Y es algo que tú y yo experimentamos todos los días. Y a veces creemos con simplemente saber o con simplemente a pura fuerza de voluntad vamos a resistir la tentación y, triste realidad, que caemos en la tentación. Y la pregunta entonces es, si no es la razón, si no es la fuerza de voluntad, ¿cuál es tu esperanza? Dos cosas, ustedes tienen ahí su bosquejo. Dos cosas, la primera de ellas es que Jesucristo fue tentado como tú. Jesucristo fue tentado como tú. Y número dos, Jesucristo resistió la tentación por ti. ¿Cuál es tu única esperanza frente a la tentación? Dos cosas. Número uno, Jesucristo fue tentado como tú. Y eso trae cosas muy buenas para ti. Son buenas noticias. Y la segunda es que Él resistió la tentación por ti y todavía son mejores buenas noticias. Así que vayamos al punto número uno. Jesús fue tentado como tú. Y fue tentado como tú de dos formas, de dos tipos. Jesucristo fue tentado como tú de la manera o de los tipos de tentaciones que existen. Número dos, Jesucristo fue tentado como tú en la experiencia que tienes con la tentación. Entonces fue tentado como tú en los tipos, en las maneras y en la experiencia. Jesucristo fue tentado como tú. Vayamos al primer punto. En este pasaje encontramos tres tipos de tentaciones o tres maneras en las cuales Jesucristo fue tentado. La primera de ellas lo encontramos en el versículo 3. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, por favor, recuerden qué es lo que ha pasado en los versículos anteriores. En Mateo capítulo 3, Jesucristo fue bautizado y una voz del cielo, el Padre dice: este es mi Hijo amado. Y después de eso dice el texto que Jesucristo fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para que fuera tentado. Y en la tentación han pasado 40 días, 40 noches. Jesucristo tiene hambre. Jesucristo tiene hambre. Es completamente normal. Y Jesucristo tiene el poder de decirle a una piedra que se convierta en pan, y la piedra se va a convertir en pan por su palabra, porque Él es Dios. Entonces, ¿cuál es el problema con esta tentación? ¿Cuál es el problema con esta tentación? Jesucristo ha sido declarado Hijo de Dios públicamente delante de una multitud, y ahora Satanás le dice: si en verdad eres el Hijo de Dios. Pero ¿cuál es la tentación aquí? La tentación fue que Jesucristo usara su poder para servirse a sí mismo y en lugar de servir a otros.
servirse a sí mismo en lugar de servir a otros. Durante todo su ministerio terrenal, Jesucristo sirvió a otros de muchas maneras y no se sirvió a sí mismo. Inclusive estando en la cruz, Jesucristo fue tentado a usar sus poderes para bajarse de la cruz. ¿Recuerdan? Que la gente le gritaba: si eres hijo de Dios, baja de la cruz y te vamos a creer. Jesucristo está siendo tentado para utilizar su poder para librarse a sí mismo, pero no lo hizo. Y gracias a Dios que no lo hizo, porque al permanecer en la cruz y servirnos a nosotros es la razón por la cual estamos aquí. Él cargó con nuestros pecados, Él padeció por nosotros, y por eso es que tú y yo estamos aquí. Porque Él resistió, porque Él no pensó en sí mismo, pensó en nosotros. Ahora, la tentación aquí no es simplemente de comer más, satisfacer tu hambre. La tentación no es simplemente descansar más. La tentación no es simplemente desear más placer. La tentación aquí es usar la autoridad, los recursos, los dones que Dios te ha dado para servirte a ti en lugar de otros. Y esto es algo que tú y yo conocemos muy bien. Tú conoces muy bien el que tú puedes, la tentación de usar la autoridad que Dios te ha dado en tu trabajo, para tú ascender, para tú promoverte y que otros no lo hagan. Conoces bien esa tentación. O la tentación de utilizar la autoridad sobre tus hijos, los cuales Dios te ha dado, y buscar tu confort y tu placer en lugar del beneficio de ellos. O la tentación de utilizar tu dinero, el cual Dios te ha dado, para simplemente gastar para tu propio reino en lugar de invertirlo en el reino de Dios. O la tentación de utilizar tu humor y tu intelecto, los cuales Dios te ha dado, para promoverte a ti mismo en lugar de servir verdaderamente a otros. Querida iglesia, queridos amigos, Jesucristo fue tentado de la misma manera que tú. Jesucristo fue tentado de la misma manera que tú. Esa fue la primera tentación. La segunda tentación la encontramos en los versículos 5 al 6. El texto dice: luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Satanás citando las escrituras, Salmo 91, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Cuál es la tentación aquí? ¿Cuál es el problema si Jesucristo cayera del pináculo del templo y Dios mandara a unos ángeles a servir a Jesús, a cuidar a Jesús? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la tentación aquí? Jesucristo nos da una pista en el versículo 7, cuando le contesta a Satanás: escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Ve tu Biblia y vas a darte cuenta que al final hay una letrita chica, y entonces vete a la parte final de esa hoja y te vas a dar cuenta que está citando Deuteronomio 6:16. Si vas a Deuteronomio 6:16 vas a encontrar esto: no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Como lo hiciste en Masá. ¿Qué fue lo que pasó en Masá? El pueblo de Dios ha salido de Egipto. Dios le mostró que estaba con ellos a través de milagros, poder, fuerza. Dios los guardó, Dios los cuidó. Ahora están en el desierto y no tienen agua. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a quejarse, se quejan contra Moisés, empiezan a hablar mal de Moisés, y lo peor es que empiezan a cuestionarse si Dios está con ellos. Después de que Dios les ha mostrado de diferentes formas que claro que está con ellos.
Dios en su gracia les provee agua, ¿lo recuerdan? Manda a Moisés que agarre su vara, que le dé un golpe a la roca y de la roca sale agua que satisface absolutamente toda la sed del pueblo de Dios. Pero el problema es el siguiente, el problema es que el pueblo está demandando que Dios intervenga de una manera sobrenatural, de una manera milagrosa en su necesidad, cuando ellos no se dan cuenta que la necesidad y el problema que tienen es causado por su incredulidad, por su pecado. Entonces, ¿cuál es la tentación aquí? La tentación es manipular a Dios, crear una situación en la que demandamos, requerimos, exigimos que Dios actúe. Voy a poner un ejemplo no tan real para explicar esto. Vas al centro de la Ciudad de México, te subes a la torre latinoamericana y dices, yo creo en las escrituras, y leíste el Salmo 91, mandará a sus ángeles, y entonces te avientas para que Dios demuestre su fidelidad a su palabra y tu amor por ti. Eso no es correcto. Eso es exigirle a Dios que de manera sobrenatural entre en algo que tú creaste. Eso no es correcto. Eso es tratar de manipular a Dios. Ahora, pongamos ejemplos que son un poquito más reales, ¿no? Una oferta, quieres comprarte algo, no tienes dinero, pero dices, le voy a echar un tarjetazo, al cabo Dios va a proveer. ¿Alguna vez lo has pensado? ¿O lo pensaste en tu yo del futuro? Pero de veras es una tentación. Y vas a demostrar tu fe en Dios, ¿no? Vas a demostrar tu fe en Dios. Pero lo que en verdad quieres es satisfacer ese deseo en ese momento. Y después quieres que Dios venga y Dios intervenga de manera sobrenatural para que demuestre que está contigo. Eso es tratar de manipular a Dios. O lo que hizo el rey David. Pecó contra Dios, se arrepintió delante de Dios, pero no quería vivir las horribles consecuencias de su pecado. Salmo 51. Tratamos de manipular a Dios a través de un arrepentimiento, pero lo que verdaderamente no quiero que me pase es que Dios intervenga y no sucedan estas cosas. Lo podemos hacer también a través de la oración. Verdaderamente no estoy buscando a Dios, yo quiero que Dios me saque de esto. Y entonces estamos exigiendo a Dios que obre de manera sobrenatural sobre algo que nosotros causamos. Jesucristo fue tentado de la misma manera que tú. Y la tercera tentación, versículos 8 al 9. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si postrado me adoras. En primer lugar, te debe de saltar la pregunta si el diablo tiene ese poder, ¿no? El diablo se presenta delante de Jesús y le dice, yo te voy a dar todo esto si me adoras. La primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿el diablo tiene ese poder? El diablo es el actor secundario, el actor principal en este mundo, y pobrecito Jesús tiene que llegar con el diablo y tratar de hacer un pacto para que le regrese los reinos del mundo. No es así, de ninguna manera, de ninguna manera. Y aunque algún texto pueda sugerir que el diablo es el príncipe de este mundo, la verdad de los evangelios es, número uno, que Jesucristo expulsó demonios y Él tenía pleno control. Y un texto en el libro de los Salmos, Salmo 24, versículo 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es Dios quien tiene el control, no es el diablo. Jesucristo sabía perfectamente que el diablo estaba mintiendo.
Pero la pregunta es entonces, ¿cuál es la tentación aquí? Y la tentación aquí es la corona sin sufrir la cruz. La corona sin sufrir la cruz. La misma tentación que Jesucristo experimentó en agonía estando en el Getsemaní, cuando Él sabe que al otro día va a ir a la cruz y van a suceder muchas cosas horribles. Y no tan solo el dolor físico, sino el cargar con nuestros pecados, convertirse en pecado, recibir la ira de Dios. Jesucristo fue tentado a recibir la corona sin padecer la cruz, a tener la gloria sin querer el sufrimiento. Es muy interesante que en Mateo capítulo 16, Jesucristo va con sus discípulos camino a Jerusalén y 3 veces les dice lo que va a pasar en Jerusalén. Y en una ocasión, Mateo capítulo 16, Jesucristo les dice: voy a Jerusalén y ahí me van a tomar, me van a golpear, me van a escupir, me van a llevar a la cruz, me van a matar. Mateo capítulo 16, versículos 21 al 23. Y después de que Pedro escucha eso, ¿recuerdas el pasaje? Pedro le dice: oye Jesús, vamos a hablar. Y Pedro le dice: Jesús, que esto jamás te pase. Que esto jamás te pase. ¿Recuerdan la respuesta de Jesús? Jesucristo le dijo: aléjate de mí, Pedro. No, le dijo: aléjate de mí, Satanás. En otras palabras, la gloria sin sufrimiento es demoníaca. Es demoníaca. Y Jesús sabía quién estaba detrás del pensamiento de Pedro: Satanás mismo. Ahora, ¿cómo experimentamos esto hoy en día? Hay un falso evangelio que se llama el evangelio de la prosperidad, que te dice que si tienes una fe fuerte en Dios, una devoción muy clara con Dios, entonces lo único que te espera es bienestar financiero y bienestar físico. Devoción, fe, compromiso con Dios. Pero la pobreza y tus enfermedades son una evidencia que no eres obediente, que no tienes fe y que no eres muy devoto con Dios. Eso es demoníaco. El evangelio de la prosperidad es demoníaco. Y los pastores que predican eso no son ministros de Jesús, son ministros del diablo. Ahora, tú y yo creo que sabemos que eso no está bien. Pero tú y yo cada día somos tentados a ver el sufrimiento y tratar de rodear el sufrimiento, en lugar de ver el sufrimiento como un regalo a administrar. Tú y yo todos los días somos tentados a evitar el sufrimiento de todas formas, a tratar de buscar la gloria, y en lugar de ver el sufrimiento como un regalo que viene de parte de Dios, el cual somos llamados a administrar. Jesús fue tentado de la misma forma que tú. Ahora, si hiciéramos cuentas de los diferentes tipos de tentaciones que tú y yo experimentamos, la mayoría de ellas caerían en estas 3 categorías. Pero lo importante aquí es que Jesucristo fue tentado de la misma manera, de la misma forma que tú. Pero todavía hay más. Jesucristo no solo fue tentado de la misma manera, sino que Jesucristo fue tentado en la experiencia en que tú eres tentado. Una buena pregunta que surge aquí siempre es: si Jesús era Dios, y lo es, ¿fue realmente tentado? ¿Alguna vez te has preguntado eso?
¿No son simplemente puros cuentitos estos los de Mateo capítulo 4? ¿O cuál era el chiste, no? Pues si él era Dios, ¿no? Otra pregunta, ¿era posible que Jesucristo sucumbiera a la tentación? Y la respuesta es un enfático no. Porque Él era sin pecado. Y era necesario que Él viviera sin pecado y fuera a la cruz sin pecado. Y en la cruz cargar con todos nuestros pecados. Entonces es un enfático no. Pero, ¿y entonces Jesucristo fue tentado realmente? Y la respuesta es un enfático sí, de acuerdo a Hebreos capítulo 4 versículo 15. Vean por favor el texto. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Vean por favor, uno que ha sido tentado en algunas áreas. ¿Eso dice? ¿Eso dice? ¿Qué dice? En todo, sin pecado. Ahora, hay una diferencia entre tus tentaciones, mis tentaciones y las tentaciones de Jesús. Tus tentaciones y las mías provienen de dos fuentes. Una fuente externa, que es la voz seductora de Satanás, que viene y te dice, ¿por qué no? Te lo mereces. Externa. Pero también proviene de una voz interna. Santiago capítulo 1 versículo 14 dice, Dios no puede ser tentado, todo lo contrario, y Dios no tienta a nadie, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios ¿qué? Malos deseos, no deseos. Sus malos deseos los arrastran, los seducen, y ya leímos el texto donde al final nuevamente engendra el pecado, sale a la luz el pecado. Entonces tú y yo tenemos dos fuentes de tentación, una externa y una interna. Jesucristo no. Jesucristo no. Jesucristo no heredó el pecado de Adán. Y por lo tanto la única fuente de pecado, la única fuente de tentación que Jesucristo podía experimentar era la voz seductora de Satanás. Ahora, posiblemente puedas pensar lo siguiente, ok, ya entendí, yo 2, Jesucristo 1. Por lo tanto, la intensidad y la experiencia de tu tentación no se puede comparar con la de Jesús. O sea, no se puede comparar. O sea, Jesucristo no puede entender la intensidad de mi tentación, la experiencia de mi tentación, porque Él nunca pecó. Puedes pensar eso y es un pensamiento equivocado, completamente equivocado. C.S. Lewis en su libro Cristianismo, Mero Cristianismo, lo dice de esta manera y una excelente manera. C.S. Lewis dice, solo quien intenta resistir la tentación sabe lo fuerte que es. Al fin y al cabo, la fuerza del ejército alemán se descubre luchando contra él, no cediendo. Vean el contexto, está hablando después de la Segunda Guerra Mundial. Un hombre que cede a la tentación después de 5 minutos simplemente no sabe cómo habría sido una hora después. ¿Entiendes lo que está diciendo C.S. Lewis? Te lo voy a poner de otra manera. Vas al gimnasio, ponen una barra y después dicen, a ver, los invitamos a todos a ver quién aguanta más sostenido de esa barra, ¿no? Y entonces va Rafa y se sostiene, ¿no? 1 minuto no pasa nada, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, empieza sudor. No sé cuánto pudieras aguantar, Rafa. Vamos a suponer que Rafa aguanta 15 minutos sosteniendo su peso, ¿no? Y de repente la sonrisa ya no es sonrisa, es dolor, ¿no? Y a los 17 minutos, ¡pum!, Rafa cae. Pero la persona que está a su lado siguió 20 minutos. Pero tú puedes ver el sudor, tú puedes ver el dolor en su rostro y aguanta. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir?
la intensidad de tu tentación no se puede comparar con la intensidad de Jesús, porque Jesucristo siempre aguantó, lleno de sudor, con su cara reflejando el cansancio y el dolor. Pero Jesucristo siempre aguantó, Él nunca cedió. Por eso es una tontería pensar que le tenemos que enseñar a Jesús la intensidad de nuestras tentaciones. Es una tontería. Jesucristo resistió más de lo que tú te puedes imaginar. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué es importante que Jesucristo resistiera y no cediera? Y que la tentación que Él experimentó fuera más intensa que la tuya. ¿Por qué? Porque Jesús entonces puede entenderte, porque conoce la intensidad de las tentaciones y puede ser empático contigo y puede identificarse contigo. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de conocer a alguien y de repente esta persona te está contando lo que ha experimentado en su sufrimiento, que es lo mismo que tú? ¿Alguna vez has tenido esa experiencia? La persona te entiende. O a lo mejor has leído un libro que trata acerca de la historia de un hombre, de una mujer, qué sé yo, que han experimentado lo mismo que tú has experimentado en tus sufrimientos, y entonces de repente encuentras palabras, formas en las que esta persona expresa su sufrimiento y dices: sí, esta persona me entiende. Tú no le tienes que enseñar a Jesús, tratar de enseñar a Jesús a decirle: entiéndeme por favor. Jesucristo te entiende perfectamente, porque Él experimentó la tentación de una manera más intensa que tú. Él te puede verdaderamente enseñar. Él puede poner palabras en tu boca, las cuales tú no puedes expresar, porque Él lo ha experimentado. Dios nos ha dado el libro de los Salmos, y el libro de los Salmos son el libro de los cantos de Jesús, y ahí podemos ver entonces las palabras que a veces no tenemos para expresarle a Dios qué es lo que sentimos. Lo he compartido, y en una ocasión, visitando a alguien que estaba padeciendo, siendo tentado, y leí con esta persona el Salmo 88, y el Salmo 88 termina diciendo: las tinieblas son mis únicas amistades. Dios me ha quitado todo. Y esta persona al leerla dijo: sí, este soy yo. Sí, así me siento. Así me siento. Tú no tienes que enseñarle a Jesús a ver si Él te entiende. Él te va a enseñar acerca de la intensidad y de la intensidad de las tentaciones y de las acciones que debes de tomar. Jesucristo no tan solo fue tentado de la misma manera que tú, sino en la misma experiencia que tú. Y por eso es que Él puede ser empático, identificarse contigo. ¿Cuál es tu única esperanza en las tentaciones? Número uno, que Jesucristo fue tentado como tú. Pero en segundo lugar, que Jesucristo resistió la tentación por ti. Es muy importante el entender que el significado de este pasaje no es el aprender una serie de técnicas para que tú resistas la tentación. No va por ahí. 5 técnicas para resistir la tentación. No va por ahí. Este no es el significado de este pasaje. El significado de este pasaje es que podamos ver la manera en la cual Jesucristo resistió la tentación, tuvo la victoria, y su victoria entonces nos empodera para nosotros resistir la tentación, no con técnicas,
sino con base en lo que Jesucristo hizo. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos esto? Versículos 1 y 2. Encontramos dos frases que nos van a llevar al Antiguo Testamento y vamos a poder entender que la razón por la cual Jesucristo fue tentado y obtuvo la victoria es en nuestro favor. Su victoria, mi victoria. Dos frases, versículos 1 y 2. La primera de ellas: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Diablo, tentación, ¿a dónde te lleva? Génesis capítulo 3, donde el primer Adán es tentado por el diablo. Mateo capítulo 4, el segundo Adán, Jesucristo, es tentado por el diablo. Pero hay grandes diferencias, amigos. Hay grandes diferencias. Adán fue tentado con todas sus necesidades cubiertas. Adán fue tentado en un jardín. Adán fue tentado donde él podía comer de todos los frutos del árbol. Adán sin pecado, y fue tentado en este paraíso y cedió y cayó, y con él caímos todos nosotros, y el mundo está como está y nosotros estamos como estamos porque el primer Adán cedió. Ahora el segundo Adán, Jesucristo, no está en un jardín, está en el desierto. No tiene árboles para comer, tiene hambre. Y Jesucristo no cedió. Jesucristo obtuvo la victoria. El segundo Adán es victorioso donde el primer Adán cayó, y su victoria es nuestra victoria si estamos en Cristo. El segundo pasaje es el versículo 2. Después de ayunar 40 días y 40 noches, ¿en dónde? En el desierto. 40 desierto, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva nuevamente a la jornada de 40 años de Israel en el desierto. Y si tú has leído el libro de Éxodo, Números, Deuteronomio, oye, qué quejosos esos israelitas, ¿no? Se quejan. Lo mismo que tú y yo. Exactamente lo mismo que tú y yo. En el Antiguo Testamento, Israel es llamado hijo de Dios. Y ahora tenemos al verdadero Israel, al verdadero hijo de Dios en el desierto, siendo tentado. Y él no se queja. Y él vence, derrota a Satanás, y su victoria es nuestra victoria. Su victoria es nuestra victoria. Jesucristo resistió la tentación por ti. Y veamos rápidamente la respuesta de Jesús a la tentación. Como dije hace un momento, este pasaje nos enseña cómo Dios nos fortalece en medio de nuestras tentaciones. No las 5 técnicas, 8 técnicas, 9 técnicas para que tú resistas al diablo. No va por ahí, por favor. Utilizamos bien mal la Biblia muchas veces, ¿no? Leemos la historia de David contra Goliat y se nos ocurre: tú eres David y tienes que vencer a tus Goliats. No es cierto, tú no eres David. ¿Sabes quién eres tú y yo? Somos los israelitas miedosos que estamos atrás de David, llenos de miedo, de pavor. ¿Por qué? Y necesitamos un Salvador, porque si ese Salvador no nos salva y derrota a Goliat, vamos a ser esclavos. Tú y yo no somos David. Necesitamos un representante. Y Jesucristo fue nuestro representante en esta tentación. ¿Cómo Dios fortaleció a Jesús? ¿Cómo Dios nos fortalece a nosotros? Vean por favor el texto. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto.
no fue que a Jesús se le ocurrió, no fue un accidente, Jesucristo no perdió el rumbo y caray, ¿dónde estoy? En el desierto, no. El Espíritu llevó a Jesús al desierto. Y nuevamente, ¿qué nos recuerda esto? Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto y lo lleva al desierto. Es Dios. Y vean por favor lo que Deuteronomio capítulo 6 habla acerca de esta experiencia. Deuteronomio capítulo 8 versículos 2 al 3 hace un recuento de la experiencia del pueblo de Dios en Israel siendo tentado. Versículo 2. Recuerda, le está diciendo a Israel, que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba. ¿Por qué Dios me pone a prueba? Para conocer lo que había en tu corazón. ¿Es que acaso Dios no lo conoce? No se trata de que Dios no lo conoce, se trata de que tú lo conozcas, porque tú no sabes lo que hay en tu corazón. Entonces, 40 años, desierto, para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Versículo 3. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó propósito, que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Vean este pasaje. Vean este pasaje. Dios es el que lleva. Dios es el que los hace pasar hambre y son tentados. Pero después Dios los alimenta y ya no hay tentación. Entonces, hambre, comida, hambre. Es Dios quien está haciendo todo esto con el propósito de que su pueblo aprenda a confiar más profundamente en sus promesas y en su palabra, y no dependan de sus circunstancias ni de sus emociones, los cuales los llevan a quejarse y a pecar contra Dios. Es Dios quien está utilizando los momentos en el desierto, las situaciones difíciles, para que nosotros podamos aprender de manera más profunda a confiar en cada una de sus palabras y experimentar victoria en medio de las tentaciones. Leon Morris, un teólogo australiano, lo describe de esta manera: Dios no inicia la tentación porque Dios no tienta a nadie, Santiago 1:13. Pero Dios puede usar los esfuerzos de personas malvadas e incluso del mismo Satanás para llegar a cabo sus propósitos. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es incrementar tu dependencia funcional en Jesucristo. El propósito de Dios es incrementar tu dependencia funcional de Jesucristo cuando tú eres tentado. No en tus fuerzas, no con técnicas, sino depender de la palabra de Dios en ese momento. Ahora, déjenme decirles algo que es bien importante. Ser tentado no es una señal de fracaso. Ser tentado no es una señal de debilidad en tu vida. ¿Saben? Me costó muchos años entender esto, porque de recién convertido yo pensaba que en el momento en que estaba siendo tentado yo ya estaba pecando, así que pues pequemos, ¿no? Ser tentado es pecar. No es cierto. Ser tentado no es una señal de fracaso, es una señal que Dios está ahí contigo y quiere que dependas de una manera más profunda en la victoria de Jesús, en que Él va a suplir tus necesidades, en que no tienes que recurrir a la idolatría de tu corazón. Ser tentado no es una señal de fracaso. Ahora,
Si tú como cristiano crees que va a llegar un momento en tu vida cristiana que eso significa madurez espiritual, no ser tentado, estás equivocado, rotundamente equivocado. Rotundamente equivocado. No vamos a ser tentados cuando nos muramos o Cristo venga y nos transforme completamente. Entonces deja de pensar en que ser tentado es una señal de tu fracaso, de tu debilidad o de tu falta de fe. No es así. Ahora, déjenme decirles algo rápidamente. Estás siendo tentado. Estás siendo profundamente tentado en cualquier área de tu vida. Tú la sabes, ¿sí? Y Dios te da la victoria. Y dices, wow, Señor, gracias porque has sido fiel. Y experimentas paz y alegría y gozo. Pero sabes, hay cristianos que después de resistir la tentación por Dios, Dios fue el que te sostuvo, su día se les arruina. El gozo de su salvación se les quita porque empiezan a pensar, ¿por qué después de tantos años sigo siendo tentado de esta manera? Y eso es una equivocación. Esa es una equivocación. Esa es una tentación para que el diablo otra vez se meta. Es como si una señora ha trabajado todo el día en su casa, está sudada, está sucia, su ropa está sucia porque ha limpiado toda su casa. Y de repente llega la sobrinita favorita con chocolate regado así en toda la boca, con las manos llenas de chocolate. ¡Tía! Entonces está sucia. ¿Qué importa más suciedad, no? Cuando tú te crees sucio, entonces ¿qué importa más suciedad? En cambio, si estás limpia, esta mujer está limpia, se acaba de bañar, perfumar, arreglar, su vestido está súper limpio, está lista para ir a la iglesia y de repente llega la sobrinita con chocolate. Por favor, no me toques, ¿sí? Porque estoy limpia. Dios nos ha limpiado por su gracia. Dios nos ha limpiado con la sangre de Cristo. Deja de pensar que cuando estás siendo tentado es una señal de debilidad, de fracaso. Deja de pensar eso. En ese momento es el momento de lucha. Es el momento de lucha. Y debemos de dar gracias a Dios porque Jesucristo resistió toda tentación para que como Él podamos decirle no al pecado. Su victoria es mi victoria porque estoy en Cristo. No enfrento la tentación porque yo sé las técnicas. No, enfrento la tentación porque Cristo la enfrentó por mí y venció. Y su victoria es mi victoria. Pero posiblemente la pregunta que todos ustedes están haciendo, ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si no? Y si caes en la tentación, fija tus ojos en aquel que nunca cayó. Fija tus ojos en aquel que resistió por ti para que quite de ti tu fracaso, tu pecado, y al arrepentirte te dé su perdón y su victoria. Querida iglesia, hay dos formas de victoria. Las dos son victoria. La primera de ellas, cuando la victoria de Jesucristo es tuya, estás consciente, estás luchando, dependes de Él, confías en su palabra. Gracias, Señor. Eso es victoria. Pero la otra victoria es, no minimizamos el pecado, pero caíste. Y en lugar de estar condenándote, fijas tus ojos en aquel, fijas tus ojos en Jesús,
confiesas tu pecado y entonces recibes de Él el perdón y su victoria. Y su victoria. Querida iglesia, ¿cuál es nuestra única esperanza en los momentos de tentación? Es que Jesucristo fue tentado como tú. Él entiende. Y Jesucristo resistió la tentación por ti para darte la victoria. Amén. Oremos. Señor que estás en los cielos, en nuestra experiencia, Señor, muchas veces hemos olvidado tu palabra. Creemos que a pura fuerza de voluntad o de ciertas técnicas es que podemos resistir la tentación que encontramos en este mundo por parte del diablo, Señor, o de nuestra propia naturaleza caída. Pero no es la manera. No es la manera en la cual tú nos has enseñado. Padre, ayúdanos a creer que Cristo nos entiende, porque Él sabe la intensidad de cada una de nuestras tentaciones. Ayúdanos a encontrar confort en Él. Ayúdanos que a través de Él podamos expresarte en palabras, Señor, lo que a veces no sabemos expresarte. Gracias, Jesús, que eres un sumo sacerdote que entiende nuestra debilidad porque nunca pecaste. Gracias. Y Señor, ayúdanos a apropiarnos de la victoria de Jesús en nuestra vida. Ahora sí podemos decirle no al pecado, porque Jesucristo lo hizo por nosotros. Y Padre, cuando caigamos, ayúdanos a recordar que somos llamados a vivir una vida de fe en lo que tú dices. Y tú dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque Cristo pagó por ellos. Y entonces, Señor, descansar en esa victoria y el saber que tú no nos desechas. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos. Amén.